Vamos a empezar por el primer caso, que es el caso 1. He intentado, pero no he tenido tiempo de incluso poner las imágenes del Athletic Bilbao, lo prometo, pero no me ha dado tiempo. Entonces he dejado las del Madrid. El primer caso es una radióloga del hospital de 45 años, radióloga de mama, que me llama el domingo, me dice: Willy, he estado en un concierto ahí en tal y me han sacado una ambulancia del concierto, estaba botando y tal, y me he caído y el de la ambulancia me ha dicho, se me ha hinchado la rodilla y me ha dicho que igual me luxa la rótula. Digo, bueno, pues vente el lunes a primera hora, te hacemos una reso y vemos a ver qué ha pasado. Esta es la reso del 19 de septiembre de 2022, ¿vale? Esto es un sagital de P sin fachad, sagital de P fachad, axial de P fachad y coronal. Y esta es la resonancia un año después. Casi, sí, justo. En septiembre de 2023. Este es el corte sagital, de P sin fachad y con fachad, el axial y el coronal, ¿vale? Y con estas imágenes, ¿vale? Esto fue cuando se cayó bailando y esto fue el año después. ¿Qué ha ocurrido en este caso? La paciente ha sido tratada con PRP, plasmar y con plaquetas, un truco, todavía está roto, no sé qué, no sé si habéis visto lo que está roto. Ha habido una curación espontánea o la segunda RM de otra paciente. ¿Quién piensa que es la 1? ¿La 2? Levanta la mano. ¿La 3? ¿La 4? Gente que no. Hay varios que han dicho que es de otra paciente, no tengo esa mala leche, aunque está puesta esa lesioncita que es en la tibia, que aquí no sale un poco, pero no es otra paciente. Es la misma paciente y lo que ha ocurrido es que ha habido una cicatrización espontánea de la rotura del ligamento cruzado anterior. Esto está muy de moda. De hecho, veis como aquí la rotura, veis que está un poquito horizontalizado. Tiene un signo que veremos luego que es de buen pronóstico, entre comillas, para que haya una cicatrización espontánea, que es el signo de badajo de campana, ¿vale? Y aparte del ligamento cruzado anterior, tenía una rotura del menisco, un derrame y un E15 del ligamento lateral interno, ¿vale? En este caso se optó por un tratamiento conservador y veis cómo luego, al año después, el ligamento cruzado anterior tiene un aspecto, incluso si no tenemos la previa, que podríamos decir incluso normal. Si no conoces la historia clínica o no tienes la reso previa, pues igual no te llama la atención, ¿vale? Funcionalmente, ella hizo un tratamiento conservador y fue muy bien, hizo tratamiento de fisioterapia, bicicleta, potenció cuádriceps, se portó muy bien y la rodilla es estable, ¿vale? Se le hizo un seguimiento con el traumatólogo, con el rehabilitador y ha ido muy bien del ligamento cruzado anterior. La rotura, la cicatrización espontánea, sabemos que el ligamento cruzado anterior es una estructura interarticular extrasinovial que está rodeada de sinovial y fijaros que hay artículos que dicen que hasta en 3 de cada 10 pacientes puede haber una cicatrización espontánea, sobre todo en gente joven, ¿vale? Roturas proximales que tienen el badajo de campana y a veces en la reso no somos capaces de ver alguna fibra pequeñita que sigue y que hace como de caminito para que el cruzado cicatrice. Otra de las cosas que ocurre es lo que, como he dicho, que es intraarticular, extrasinovial. Si lo que sería el revestimiento sinovial que recubre el ligamento cruzado anterior no se rompe, eso también le puede servir de camino para que el cruzado cicatrice, ¿vale? Normalmente este tratamiento no se hace en deportistas profesionales o gente con alta demanda funcional deportiva. O sea, nunca a un futbolista le van a hacer una cicatrización espontánea en el ligamento cruzado anterior, van a ir a operarle. Pero se puede optar en pacientes, sobre todo con determinado morfotipo, que no sean muy altos, más en mujeres que en hombres, que no tengan mucho genuvalgo, que tengan algo de genuvaro, ¿vale? Hay una serie de factores que son de buen pronóstico, aparte de los propios que hemos dicho de la imagen. Normalmente se hace tratamiento conservador, se hace rehabilitación y se usa más o menos ortesis para sujetar la rodilla, que muchas veces también es mental para el paciente, para tener esa sensación de estabilidad, y se suele ir evaluando poco a poco. Si el paciente va respondiendo bien de la estabilidad y la rodilla sigue siendo estable en la exploración, pues va todo bien. Ella ha ido bastante bien hasta ahora, estamos en 2024, y siempre se puede optar como una segunda opción la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Ventajas. De hecho, fijaros, de las ventajas, la que me parece más interesante es que siempre se ha pensado que si no operamos el cruzado, la rodilla queda inestable y puede hacer una artrosis luego a largo plazo. Pues hay artículos que dicen que al contrario, que si no lo operas, probablemente porque opera muchas veces también lesiones asociadas que hay al ligamento cruzado anterior, entre ellas el menisco. Y hay menor desarrollo de osteoartritis, ¿vale? Otra cosa importante también es esto de aquí. Alguien que le operan del cruzado, no sé si alguno estáis operado del cruzado, yo no, gracias a Dios, toca madera.
notas que esa rodilla no es la misma, que sí. Eso es por la propiocepción, ¿no? Entonces, al final, si no lo operas, la propiocepción, como es tu propio tejido, no vas a alterarla. Entonces, no vas a notar que esa rodilla no es la misma. Y, por último, siempre se puede optar por una reconstrucción. A esta paciente, compañera, ha ido muy bien el cruzado. El problema es que el menisco, que además ya se lo dije, digo, igual te da más rollo a la larga el menisco que el cruzado. El menisco ha hecho una rotura, era una rotura horizontal, se ha hecho inestable, ha hecho un flap. De hecho, está haciendo ya condropatía. Y bueno, la última, justo se ha ido ahora de viaje a Japón, porque ya se quedó sin un viaje a Perú por esta rotura, que tenía todo comprado y tal, y eso, se quedó sin a Perú. Y a Japón no me quedo sin el viaje. Y el otro día le saqué líquido a la rodilla, que tenía un poquito de líquido, le infiltré y el otro día le escribí, está en Japón y va bien, ¿vale? Pero el menisco es el que le ha dado el rollo. El caso 2 es un paciente joven de 21 años con dolor en la rodilla tras accidente de esquí. El esquí, yo he dejado de esquiar, porque en la época de esquí veo, no es coña, 4 o 5 roturas de ligamento cruzado anterior. Entre enero y abril, ahí veo 3, 4, 5 roturas al día. Entonces yo ya, tampoco es que me encante esquiar, ¿eh? Yo voy ya de Sherpa acompañando a mi familia, pero subo a tomar la cerveza, hacer el upper esquí, pero no esquío. Este paciente hemos dicho que era joven, accidente de esquí, dolor en la rodilla, un corte coronal y un corte axial. A veces no hace falta más que eso. Y con estas dos imágenes, ¿qué ligamentos tiene roto el paciente? ¿Quién dice que es el cruzado anterior? Levante la mano. ¿Quién dice que es el ligamento cruzado posterior? ¿Quién dice que ninguno? ¿Quién dice que es el ligamento lateral interno? Y el resto no contesta nada. Aquí María José ha dicho que ninguno y allí ha dicho alguien ligamento cruzado anterior. El resto no contesta, no sabe. La respuesta es ninguno. Es que hay que hacerlo con Kahoot, si no la gente no participa. ¿Qué es lo que tiene el paciente? El menisco, efectivamente. Esto es algo había aprendido en la charla previa, ¿no? Tiene un fragmento de la fisura intercondilia y tiene una rotura nasal de cubo del menisco interno. Cuidado con esta rotura. De hecho, a veces lo que ocurre es que el fragmento meniscal que se desplaza hacia la fisura intercondilia desplaza un poco al ligamento cruzado anterior hacia lateral y puede simular una alteración o una rotura del ligamento cruzado anterior. Puede asociarse efectivamente una rotura del ligamento cruzado anterior y una rotura nasal de cubo, sí, pero cuidado como el ligamento puede desplazar y en cortes sobre todo sagitales simularnos una alteración y una rotura del ligamento cruzado anterior, ¿vale? Esto es un pitfall que hay que tener en cuenta. El caso 3, joder, macho, esta charla, las fotos las tenía hace tiempo, macho, y auguraban un futuro, ¿no? El 1 se rompió cruzado, el 2 no, el 3 se rompió cruzado, el 4 veréis que también, o sea, el Madrid, los números que del 1 al 7, 3 de 7. El 1 Courtois se lo rompió, militado también. Es un varón, no es militado, ¿eh? Un varón de 32 años con dolor en la rodilla derecha que va a la urgencia por una caída con torsión de la rodilla. Cuando va a la consulta ya dice que está mejor, va sin muleta y el traumatólogo le explora, le dice que le duele la cara interna, un poco la interna interna, le hace una maniobra de bostezo en valgo, dice que se le va un poquito la rodilla en valgo, la placa él dice que es normal y le pide pruebas de imagen por sospecha de 15 ligamentos laterales internos y descartar meniscopatía interna. Y lo primero que se le hace es una radiografía simple, que tenía hecha ya de antes, de la urgencia, ¿vale? Que el traumatólogo la vio y dijo que era normal. Obviando esto, ¿vale? Olvidaros de esto, ¿vale? Que es un poquito ahí de sóstosis en la inserción de la pata de ganso o del ligamento lateral interno. Olvidaros de eso. Pero obviando eso, ¿quién cree que las placas son normales? ¿Y está de acuerdo con el traumatólogo? ¿Quién dice que es normal? ¿Quién dice que no es normal? Bueno, yo levanta la mano, tampoco cuesta tanto, tío. No. Y el que dice que no es normal, ¿qué es lo que le llama la atención en esta radiografía? Simple. Carlos, dale. ¿Veis aquí, no? Efectivamente, aquí hay un signo del surco lateral profundo. Hay un hundimiento en el margen lateral del cóndilo femoral externo. Por lo tanto, en este contexto clínico de este paciente con una caída, con una torsión de rodilla y esta radiografía, y si vemos un poco de derrame articular, ¿qué es lo que tendrá el paciente roto? Esa es la siguiente pregunta. Espera, que os doy más pistas, os doy más resos. Los doy una reso, son cortes sagitales DP sin fasad y DP fasad. Y la pregunta, con solo las dos imágenes estas y la placa,
¿qué lesión, qué ligamento puede tener roto el paciente? ¿El ligamento cruzado anterior? ¿Quién levanta la mano? ¿El cruzado posterior? ¿Ninguno? ¿O el ligamento lateral interno? El ligamento cruzado anterior, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué otra lesión? Bueno, creo que está la pregunta, espérate, ¿eh? Sí. Entonces, efectivamente, ¿por qué tiene una rotura del ligamento cruzado anterior? Por el signo del surco lateral profundo. ¿Y qué patrón de edema óseo vemos aquí que es característico de la lesión del ligamento cruzado anterior? Que lo ha dicho antes Carlos y yo creo que también lo he dicho. ¿Cómo se llama ese patrón de edema óseo? Algunos... No, está la gente poco animada aquí. Esto se llama pivot shift, ¿vale? Que luego veremos y repasaremos. Pero cuando veáis un edema óseo en el margen posterior de la meseta tibial externa, en el margen lateral del cóndilo femoral externo, incluso si solo veis en el margen posterior de la meseta tibial externa sin el margen lateral, tenéis que ver que haya una rotura o no del ligamento cruzado anterior. Y de hecho, tendréis que si ante la duda, será completa, porque 9 de cada 10 roturas del ligamento cruzado anterior son completas y no parciales. La parcial es rara. Vale, os pongo más imágenes. Aquí se confirma, ¿vale? En el corte axial vemos la huella vacía. Vemos que no llega, vemos aquí roto completamente en la región proximal el ligamento cruzado anterior. Y aquí tenéis más imágenes, ¿vale? Tenéis corte coronal, corte sagital, ¿vale? Y corte axial. Y con esta y más cortes, ¿vale? Aquí, fijaros aquí en estas imágenes el menisco, ¿vale? Y aquí en estas imágenes tenéis cortes coronales, cortes axiales. Este corte coronal está a este nivel, en la línea azul. Este corte axial está a este nivel de la línea azul y este corte axial está a este nivel de la línea azul, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo habéis visto? ¿Este? ¿Lo habéis visto también? Que ahora va la pregunta, ¿eh? Venga, a ver si os animáis. Levantad la mano solo. Si... Es fácil la pregunta. ¿Qué otra lesión tiene el paciente? ¿Tiene una rotura de la raíz del menisco externo? ¿Tiene una rotura del ligamento lateral interno? ¿Ninguna? ¿O A y B? ¿Quién dice que la primera? A. ¿Quién dice que la segunda? B. ¿Quién dice la tercera? Ninguna. ¿Y quién dice la D? Hay mayoría de D, ¿no? Hemos dicho antes en la charla anterior, si vemos un signo del surco lateral profundo en la placa simple que se confirma en esta zona, ¿no? Hay aquí una pequeña fractura, hundimiento osteocondral del margen lateral del cóndilo femoral externo, que es lo que íbamos a mirar con cierto detalle porque para no comernos lo que el traumatólogo se acuerde de nosotros, pero para bien, la raíz del menisco externo. Que hay aquí una rotura de la raíz del menisco externo, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, en estos cortes, ¿dónde es más frecuente que se lesione el ligamento lateral interno? ¿Proximal o distal? Proximal. El ligamento lateral interno en general se lesiona más a nivel proximal. En este caso tenemos una lesión a nivel distal, que en el nivel distal tenemos un problema, que los técnicos muchas veces en el corte sagital no lo sacan, en el corte coronal el ligamento lateral interno se inserta superdistal, o sea, muy distal, donde estaba la protuberancia esa más o menos, y esta era una rotura de desinserción completa del ligamento lateral interno a nivel distal. ¿Qué estructura se inserta cerca del ligamento lateral interno a nivel distal? La pata de ganso. Entonces, ¿esto será importante saberlo o no? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el ligamento lateral interno, que clásicamente se considera una lesión no quirúrgica, ¿sabes? Aunque ahora hay un poco de moda en los E15 de ligamento lateral interno proximales que afectan a la banda profunda, lo que se llama el ligamento menisco femoral. Ahora hay un poco de moda ahí que dolores residuales en la cara interna pueden ser producidos por ese ligamento, incluso están operando ese ligamento. Es más importante todavía valorar la desinserción completa distal, y aquí os muestro otro ejemplo, porque si se retrae, la pata de ganso se interpone entre el extremo distal del ligamento lateral interno y su inserción en la parte distal de la tibia, y eso se asemeja a una lesión que todos conocemos, el pulgar, que es cuando se interpone la aponeurosis del autor sobre el ligamento colateral cubital. Y eso se conoce como pseudo-Stener o lesión Stener-like de la rodilla. Y eso es importante porque normalmente requiere muchas veces cirugía del ligamento lateral interno porque puede no cicatrizar bien y hacer una cicatrización anómala. E incluso, hay en el artículo que tenéis aquí, hay veces que tengo algunos casos de ligamentos que se interponen entre el menisco y la meseta tibial interna. Se retraen y se meten entre el menisco y la meseta tibial interna. Vamos a repasar un poco los mecanismos lesionales de la lesión ligamentar de la rodilla. Aquí tenéis cómo se produce la lesión del
ligamento cruzado anterior. ¿Cuál es el mecanismo lesional? Ahí lo habéis visto, ¿no? Le llamaban el bichito, que es un jugador que antes jugaba al fútbol, ahora se dedica a pinchar en las discotecas. Esto fue un partido de Champions contra el Schalke. Y habéis visto ahí cómo se rompe el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior, normalmente, el mecanismo lesional, ¿vale? Es este. Es un estrés en valgo, es decir, la rodilla se me va a valgo y normalmente el pie queda fijo en el suelo. La rodilla se va en valgo, el pie queda fijo en el suelo con un cierto grado de eversión de tobillo, no hacia adentro sino hacia afuera, y la cadera va en aducción, se aproxima, ¿vale? Y normalmente hay un estrés en valgo dinámico, hay un componente rotacional, ¿vale? Con respecto al patrón de edema óseo en las lesiones ligamentarias de la rodilla, ¿cuál es falsa? Pivot shift, ligamento cruzado anterior. ¿Quién levanta la mano? Está edema óseo en salpicadero de coche, ligamento cruzado posterior. Edema óseo en clip, ligamento lateral externo. O edema óseo en kissing, LCA, ligamento cruzado anterior y o posterior. ¿Quién dice la A? Falsa, ¿eh? La B. Allí levanta alguien la mano. La C. La D. Hay mayoría de C, ¿no? Porque efectivamente el edema óseo en clip, que es típico de un estrés en valgo no dinámico con el pie normalmente levantado del suelo y no hay un mecanismo rotacional, es típico del ligamento lateral interno. Es un edema óseo que veremos en el margen posterior. Los artículos dicen clásicamente margen lateral, pero yo lo veo más frecuentemente margen posterior del cóndilo femoral externo, ¿vale? Vamos a repasar los patrones de edema óseo de la rodilla, que son súper importantes y nos ayudan muchísimo. El edema óseo que hemos dicho en pivot shift se ve margen posterior de la meseta tibial externa, margen lateral del cóndilo femoral externo. Y ese es típico de lesión del ligamento cruzado anterior. Pero ojo, porque si solo vemos edema óseo en el margen posterior de la meseta tibial externa, también tenemos que mirar el cruzado anterior. Y en el 90% de los casos será una rotura completa. El edema óseo en salpicadero de coche, dashboard edema, lo veremos en el margen anterior de la tibia, ¿vale? Y entonces se produce, ahora veremos alguna imagen y repasaremos los mecanismos lesionales, pero se produce por un choque de la rodilla contra el salpicadero o una caída con la rodilla en flexión. Y lo veremos en el margen anterior de la tibia y será característico de una lesión del ligamento cruzado posterior. El edema óseo en clip, que lo veremos únicamente en el margen lateral del cóndilo femoral externo o en el margen posterior, asociado o no a pequeñas fracturas, también en el vivo sí puede haber pequeñas fracturas subcondrales, será característico de una lesión del ligamento lateral interno. El característico edema óseo de una luxación rotuliana lo veremos en el margen anterolateral del cóndilo femoral externo y en el margen inferomedial de la rótula y traducirá una lesión del ligamento femororotuliano y de otras estructuras estabilizadoras. Y el edema óseo en kissing, este es típico de radiólogos un poco cursi, el día del beso, que ha sido hace poco, por cierto. Siempre hay alguno en las redes sociales que pone el día del beso y pone una foto del edema óseo en kissing, que es el que se produce en el margen anterior de la tibia y del fémur y se produce por una lesión en hiperextensión y asocia rotura, sobre todo del ligamento cruzado anterior y posterior, ¿vale? O ambos. Vamos a repasar un poco, este ya lo hemos visto, para que veáis que no solo pongo lesiones del Madrid y de tal, este del Atleti. Esta es la lesión, lesión de Reinildo en el derbi. En primer... nos lo explica un tiktokero esto. Estrés en valgo, aproximación de cadera, eversión del tobillo, ¿vale? Y este se rompió el ligamento cruzado anterior, ¿vale? La lesión hemos dicho el dashboard edema, del ligamento cruzado posterior, hemos dicho que rodilla flexionada, choque contra el salpicadero de coche, la tibia se va para atrás, el fémur para adelante y se rompe el cruzado posterior. Aquí tenéis a Lucas Vázquez, en una entrada que le hizo Busquets, veis que va con la rodilla flexionada y le golpea con la rodilla flexionada. Este tuvo una lesión de ligamento cruzado posterior, de hecho se perdió el Mundial de Rusia por esta lesión, de Rusia o de Qatar, creo, o algo este. Esta es la lesión del ligamento lateral interno, este es Cristiano Ronaldo en la final de la Eurocopa, minuto 7, sale llorando, ¿veis? Le da un golpe por la parte posterolateral y hace un estrés en valgo. Fijaros que levanta un poquito el pie, de hecho por aquel entonces jugaba en el Madrid, levanta un poquito el pie, dijeron, se ha roto el cruzado y tal. Si llegas a dejar el pie fijo en el suelo, igual se rompe el cruzado, pero tuvo una lesión del ligamento lateral interno, ¿vale? Estrés en valgo. Y esta más reciente, este Morata, que también salió llorando, y fijaros que se cae y también salió llorando y dijeron, se ha roto el cruzado anterior. Tampoco, porque fijaros cómo se cae. No sé si la caída... Los comentaristas de fútbol y tal saben mucho de lesiones, más que incluso que algunos radiólogos. ¿Ves? Cae y otra vez cae con el pie en el aire. Es prácticamente imposible romperse el cruzado con esa caída. Veis que cae, choca con el pie y se va en estrés en valgo sin el pie fijo en el suelo.
es muy complicado romperse. A las 2-3 semanas estaba volviendo a jugar y no saltaron las alarmas. Y por último, esta sería la luxación rotuliana clásica, ¿vale? Esto no hay que hacerlo. Esto favorece la lesión del cartílago al meterla. Lo que es muy fácil, si veis un paciente que sale a usar la rótula, lo único que tienes que hacerle es estirarle la pierna y fijársela en la extensión de la rodilla. Vuelve la rótula a su sitio y dejarla ahí quieta, ¿vale? Y por último, el kissing edema se produce por esta lesión, ¿vale? Es una... La primera que apoya. ¿Veis? Hace una hiperextensión de rodilla, ¿veis? Y ese tendrá un kissing edema. De hecho, se rompió el cruzado anterior y el posterior, ambos. De hecho, fijaros, bueno, yo soy muy friki, pero hay gente más friki que yo. Porque fijaros estos frikis italianos, fijaros lo que han hecho. Los partidos de fútbol, de hecho, están grabados todos, como sabéis, más de la Liga de Campeones, está la Liga Italiana. Estos frikis han analizado 134 roturas en jugadores profesionales de la Liga Italiana y no solo han analizado el estrés en valgo o la eversión o tal, sino cómo tiene colocado el tronco, el que se rompe el cruzado, cómo tiene colocado el talón, cómo tiene colocado tienen analizado, si queréis el artículo está ahí, han analizado todos los vídeos, los tipos de roturas y cómo tenía la posición del cuerpo, la posición de la rodilla, de la cadera, en todo este tipo de roturas, ¿vale? El caso 4, otro que se rompe el cruzado. Es un varón de 36 años con dolor en la región posterior de la rodilla, después de un golpe jugando al fútbol. Tiene un corte sagital de P fachada, un corte axial. Y la pregunta, ¿la habéis visto? Bueno, hago la pregunta y vuelvo a poner la imagen. ¿Qué te llama la atención sobre esta RM? No veo nada importante. Tiene una fractura de la meseta tibial interna. Voy a hacerle una ecografía. Debe de haber tenido una luxación rotuliana. ¿Quién vota la A, que es no tiene nada? ¿Quién vota la B, que es que tiene una fractura de la meseta tibial interna? ¿Quién vota la C, que le hace una ecografía? Ahí hay varios ahí detrás. ¿Y quién vota debe haber tenido una luxación rotuliana? Los que dicen lo de la ecografía, ¿por qué lo dicen? Muy bien, macho. ¿Vale? Esto es muy, muy importante. Y aparte de la trombosis, ¿qué más lesiones tiene con estas dos imágenes exclusivamente? Probablemente. Yo conozco el caso, pero si vierais estas dos imágenes solo, y aquí está el peroné, veis un edema óseo en el margen posterior de la meseta tibial externa, por lo tanto tenemos que evaluar bien el ligamento cruzado anterior, y vemos un edema óseo en el margen posterior de la meseta tibial interna. Por lo tanto tenemos que evaluar bien las lesiones que hemos hablado antes de la rampa. Este tiene una rampa y tiene un cruzado, seguro, pero la lesión más importante que tiene es una trombosis venosa profunda, una trombosis que hay que tratar. Y la gente de esto se muere. De hecho, tengo varias historias que no voy a contar ahora porque no viene al caso, desgraciadas de esta historia, ¿vale? De hecho, en la TVP, ¿vale? Se confirmó aquí con la ecografía. Aquí veis, y yo como enseñanza de este caso o de casos de TVP, no fiaron mucho de la señal en T1, en T2, en DP del vaso en sí, porque a veces engaña. Fiaron mucho del edema inflamatorio alrededor de la vena. Una vena dilatada con edema muscular adyacente, pensar que hay una TVP, tengo una colección de casos y casi siempre que llama al paciente y le echo la eco tiene una TVP. Solo me ha pasado 2 veces que no la tenía. Una no tenía, y no tenía TVP, no tenía nada, y otra tiene una rotura muy rara, muscular, del gemelo interno, que son muy raras, proximales. Y veis el edema óseo en pivot shift, la rotura del ligamento cruzado anterior y la TVP asociada, ¿vale? Cuidado porque a veces asociada a lesiones previas ligamentosas meniscales por un traumatismo o incluso puede ser la causa del dolor del paciente, la TVP, que también me ha pasado. El más reciente, un gerente de mi hospital, que ahora se fue a otro hospital, me llamó el jueves del Puente de Mayo, que era festivo en Madrid, perdona que te moleste y tal, miré la resonancia, le habían operado de un tumor de célula gigante intestino-celular interarticular y tal, y tenía una vena gemelar con edema alrededor, le digo, tienes que posibilidad que te haga ahora está en Barcelona. Y efectivamente tiene una TVP. O sea, había estado recién operado hace 2 meses y había hecho una TVP gemelar. ¿Vale? Esas hay que tratarlas, menos tiempo que las TVP que son más proximales, pero bueno, no voy a entrar ahora en el manejo, pero este estudio vio un 0,3% de prevalencia y con el tema del COVID, no sé muy bien por qué, bueno, sí sé por qué, por el tema de que es procoagulante y hace más TVP, vemos incluso más, ¿eh? O sea, que cuidado que esto es una cosa, de hecho probablemente es lo más importante que he contado en esta tarde. Aquí tenemos otro caso diferente, con también una vena dilatada con edema y una rotura del cruzado y también otra lesión del menisco. El caso 5 es un niño de 11 años con dolor en la rodilla tras caída jugando al fútbol. Se le hace una resonancia magnética, corte sagital T1, sagital T2 fachat y la pregunta, bueno, se hace esta reso
¿Qué ligamento tiene roto el paciente? ¿Quién dice que el ligamento cruzado anterior? ¿Quién dice el ligamento cruzado posterior? ¿Quién dice ninguno? ¿Y quién dice el ligamento lateral interno? Efectivamente, una rotura del ligamento cruzado posterior, ¿vale? Al paciente se le hizo, tenéis los cortes aquí en coronal, más cortes sagitales y un corte axial. Al paciente, que era un niño, recordar, de 8 años, se le hizo un control 8 meses más tarde. Y esta es la resonancia de control, sagital T1, T2 fachat, coronal y axial. ¿Y qué ha ocurrido en este caso? Es la misma que el primer caso. El paciente ha sido tratado con PRP. ¿Quién dice eso? Ha habido una cicatrización espontánea. ¿Quién piensa eso? ¿Ve? Hay sigue estando roto el ligamento. ¿Quién opina eso? ¿Nadie? Y la segunda reso es de otro paciente. Hay alguien que ahí tímidamente ha levantado la número 3. Efectivamente, el paciente tenía una rotura completa del ligamento cruzado posterior. De hecho, veis aquí tuvo una rotura de alto grado, una rotura completa del ligamento cruzado posterior. Veis que aquí pueden ser verticales, horizontales. Esta vertical con despeluchamiento, nunca sé cómo decirlo finamente, del ligamento aquí y aquí también. Y en el control veis cómo esto es líquido, esto es un T1 y aquí hay un ligamento aquí y aquí no hay ligamento, hay una rotura completa del ligamento cruzado posterior. El traumatólogo me llamaba insistentemente que, joder, macho, ¿estás seguro que está bien el cruzado anterior? Digo, sí, yo creo que está bien. ¿Y qué es lo que ocurría? Que muchas veces el cruzado anterior es el que da estabilidad a la rodilla, pero el cruzado posterior muchas veces hace de tope del ligamento cruzado anterior. Y paradójicamente da un pseudo cajón anterior a veces la rotura del ligamento cruzado posterior, como ahora en este caso, veis el ligamento cruzado anterior perfecto y el ligamento cruzado posterior roto completamente. Esto lo voy a dejar, pero sí que me gusta hablar de esto. Este concepto lo escuché una vez a un traumatólogo, el concepto de asteris y obelis, del ligamento cruzado anterior y posterior, y me parece bastante interesante. Al cruzado anterior le llaman la estructura fina de la rodilla. De hecho, incluso le llaman el pivote central al cruzado anterior y posterior. Realmente, central es el cruzado anterior, el cruzado posterior es posterior, ¿vale? Entonces, pivote centralmente es el cruzado anterior y el cruzado anterior lo comparan con asterix. Es más importante, es más fino, no es tan fuerte, pero es más importante que obelix, que es el cruzado posterior, que es más gordo, más fuerte, menos importante. De hecho, si asterix, no sé si acordáis de los cómics, si falla asterix, probablemente la aventura no lleve a su fin bien. Entonces, si nos falla el cruzado anterior, es también un poco, es más importante asterix, el cruzado anterior, que el cruzado posterior, ¿vale? Y la similitud española a esto sería, Don Quijote sería el cruzado anterior, Sancho Panza sería el ligamento cruzado posterior, ¿vale? Una cosa también, siguiendo el hilo es que no existe el E15 del ligamento cruzado anterior. Hay gente que en los informes dice que hay un E15 del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior, como es asteris, es muy fino y es tan frágil, no se quinza. O se rompe o no se rompe. O se rompe parcial muy poco frecuente o se rompe completo más frecuentemente, pero no existe el E15 del ligamento cruzado anterior, ¿vale? Sí existe el E15 del ligamento cruzado posterior. Sí podríamos hablar de un E15 del ligamento cruzado posterior que sea una rotura parcial. A veces incluso se puede usar ese término, aunque no se recomienda. Y otra cosa importante también, hablando de los ligamentos cruzados, es que la inestabilidad es la hipermovilidad o laxitud con síntomas. Cuidado porque hay, y recuerdo un futbolista japonés del año 2000 que jugó en el Valladolid, que decían que tenía, que es muy poco frecuente, de hecho hay gente que no se la cree, una agenesia al ligamento cruzado anterior y era deportista profesional de primera división. Ese paciente, a lo mejor, y se confirmó que era una agenesia al ligamento cruzado anterior y realmente no era inestable, o sea, era estable, porque pasa que tuvo un evento traumático y se volvió inestable. O sea, que el que tenga roto el cruzado no quiere decir que tenga síntomas, lo importante es la inestabilidad. El caso 6... ya estoy terminando. Es un varón de 53 años que refiere a una caída tras golpe sobre su rodilla izquierda cuando le cogió un toro en una corrida, en una capea de estas que hacen por mi tierra. Y presenta dolor e impotencia funcional. Yo he ido a alguna capea, pero no me he tirado el ruedo en mi vida. Macho, esto es más peligroso que... Aunque sea pequeñita la vaquilla, eso tiene un peligro que no veas. Y fíjate que hemos aprendido ya tanto que la pregunta va en torno a esta foto, ¿vale? Solo con la foto esa, cuando veáis esta foto o alguna de un futbolista, ¿qué ligamentos tiene al menos roto, parcial o completo, este paciente? ¿Quién dice que la A? ¿Quién dice que la B? ¿Quién dice que la C?
¿Quién dice que la D? Pues algo estáis aprendiendo, se va animando la gente, ya estamos terminando. Efectivamente, tiene un estrés en valgo con una eversión del tobillo y una aducción de la cadera, probablemente tiene roto el ligamento cruzado anterior y, de hecho, tiene tanto estrés en valgo que probablemente una lesión parcial, por lo menos, al menos, del ligamento lateral interno también va a tener, ¿vale? Bien, estamos aprendiendo bastante. Ahora os aporto, no es el paciente de la foto, ¿vale? Es el paciente del caso, una radiografía de este paciente, ¿vale? AP y lateral, y la pregunta va a ser igual, ¿vale? ¿Qué ligamentos tiene roto? Y aquí incluimos ligamento cruzado anterior y posterior. La A, ¿quién dice eso? El ligamento cruzado posterior aislado. ¿Alguien levanta la mano? El ligamento lateral interno y lateral externo. O el ligamento cruzado anterior, el posterior y el ligamento lateral interno. Mayoría de B. Yo creo que vamos muy bien. Derrame articular, surco lateral profundo, probablemente cruzado anterior. No lo veo en la imagen. Veo un gran hematoma en la cara interna de la rodilla, o sea que probablemente algo en el ligamento lateral interno tiene, y veo un fragmento óseo, una fractura aquí, avulsión en la parte posterior de la tibia. Este es el que le había cogido la vaquilla del toro. Yo las lesiones más catastróficas de la rodilla que he visto en mi vida han sido cogido por un toro o una vaca. Eso les hace unos destrozos espectaculares. Y esta es la resonancia del paciente, del mismo paciente, esta es la radiografía, y la pregunta será... Bueno, la pregunta no, ya está, es el diagnóstico, ¿vale? Hay una rotura completa del ligamento cruzado anterior, hay una rotura avulsión, confirmamos lo que hemos visto en la radiografía, la rotura avulsión del ligamento cruzado posterior, y hay una rotura aquí completa también de la inserción proximal del ligamento lateral interno, aparte de otras lesiones que tiene el paciente, ¿vale? Y ya terminando, ¿cuál es de los siguientes signos no es típico de lesiones ligamentarias del pivote central, del ligamento cruzado anterior y posterior? La fractura de Segón, el signo del arcuato, la lesión de Pellegrini-Estieda o el signo del surco lateral profundo. ¿Quién dice la A? ¿Cuál no es, la falsa? ¿La B? ¿La C? ¿Y el D? Vale. El signo de Pellegrini-Estieda es una lesión previa del ligamento lateral interno que osifica, ¿vale? Los signos que nos pueden ayudar en radiografía para valorar roturas de lesiones ligamentarias del pivote central son el signo del surco lateral profundo, como he dicho anteriormente, que se asocia con derrame a lesión del ligamento cruzado anterior, el signo del arcuato, que es la rotura avulsión de la cabeza del peroné, que se asocia a lesión del ligamento cruzado posterior, normalmente, la fractura de Segón que todos conocemos, que es el ligamento enterolateral y se asocia casi en el 100% de casos con una rotura del ligamento cruzado anterior, y en los niños muchas veces hay roturas avulsiones porque no está fusionado del todo y son más frecuentes ver a veces roturas avulsiones que roturas propias del ligamento, que es muy poco frecuente verlo en adultos, ¿vale? En el adulto es más frecuente ver roturas avulsiones del ligamento cruzado posterior que del anterior, aunque algunas se ven en el cruzado anterior, Y ya por último, el caso 7, es un hombre de 29 años que el 25 de enero tuvo un E15 importante de rodilla jugando al baloncesto, se le hizo una resonancia de rodilla el 14 de febrero, el día de los enamorados, y esta es la resonancia magnética, 2 cortes, ¿vale? Sagital. ¿Pensáis que está roto el cruzado? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Mayoría que sí. Cuidado con mirar solo el sagital en los cruzados. De hecho, yo recomiendo, muchas veces el sagital engaña. Es mejor verlo en coronal y axial, ¿vale? Y aquí tenéis cortes que a veces los técnicos avispados, algunos hacen cortes coronales siguiendo el ligamento cruzado anterior, que nos ayuda a veces a valorarlo. Y con estos cortes accesorios, ¿piensas que hay una rotura parcial o completa? ¿Quién dice parcial? ¿Quién dice completa? No dice nadie nada. Este es un caso raro porque la rotura, normalmente el cruzado hemos dicho que si decimos completa casi nunca nos equivocamos. En este caso había una rotura parcial con parte de las fibras que se habían doblado aquí, ¿vale? Del ligamento cruzado anterior, y cuando se rompe parcialmente, el ligamento cruzado anterior tiene 2 haces, el posterolateral y anteromedial. El anteromedial da estabilidad anteroposterior, el posterolateral inestabilidad rotatoria, y cuando se rompe parcialmente es más frecuente que veamos roto este fascículo, que es el fascículo posterolateral, que el fascículo anteromedial. Y de hecho a veces, como el posterolateral da estabilidad rotatoria y no anteroposterior, la rotura parcial de la posterolateral a veces da un cajón anterior negativo. Estos son imágenes complementarias del paciente y si hay alguna lesión asociada al ligamento cruzado anterior. Y
Hay lesión asociada del ligamento lateral interno, del ligamento lateral externo, hay una lesión de rampa o todas ellas. ¿Quién dice ligamento lateral interno? ¿Quién dice ligamento lateral externo? ¿Quién dice rampa? ¿Quién dice todas? ¿Rampa o todas? Rampa. Solo rampa. Rampa seguro, ¿no? Rampa aquí la tenéis, ¿no? Y edema óseo, ¿no? El margen posterior que nos ayuda, ¿no? También hemos dicho que tiene aquí en el meseta tibial externa, ¿no? ¿Y por qué tiene un edema óseo aquí en el margen lateral del cóndilo femoral interno? Y esto además, de hecho, si os fijáis, es relativamente frecuente. ¿Por qué tiene un edema óseo ahí? Ha habido un estrés en valgo dinámico, hemos dicho, ¿no? Entonces ha habido el ligamento cruzado anterior, ha habido una rotación, se ha roto y hay un edema pivot shift, y el ligamento lateral interno se lesiona en este caso por un mecanismo de estrés en valgo, por una elongación. Los edemas óseos pueden ser contusivos, en el caso del pivot shift, lo que ha habido es ha habido un estrés en valgo dinámico con un mecanismo rotacional, ha chocado y ha habido un edema óseo contusivo, porque choca hueso con hueso, pero los edemas óseos también son a veces por elongación. El ligamento se elonga y se avulsiona. Entonces, este edema óseo es porque se ha avulsionado este ligamento que es el menisco femoral. Esto es lo que decía anteriormente, es un E15 del componente profundo del ligamento menisco femoral. Esto, de hecho, es más frecuente. Esto es lo que decía, que ahora hay gente que opina que esto a veces es causa de dolor residual en la cara interna de la rodilla. Que a veces si tiene también el menisco ya no sabes muy bien, pero bueno, yo ahí soy un poco escéptico. Y luego veis que también, efectivamente, tiene la rampa que hemos dicho y el ligamento lateral externo también está aquí abierto en split, ¿vale? Y tiene también una lesión. Entonces, simplemente, lesiones asociadas al ligamento cruzado anterior, la rotura meniscal, hemos hablado antes de ella, recordad la rotura blinded, ¿vale? La rampa y el Risberg que se asociaba, y la rotura de la raíz del menisco externo. En agudo es más frecuente romperse el externo, curiosamente en la serie, y el interno a veces más frecuentemente rompérselo en las lesiones del ligamento cruzado anterior crónico. Muy importante valorar también las lesiones de la esquina posterolateral, sobre todo de 3 estructuras: el ligamento lateral externo, el bíceps femoral, el tendón popliteo y el ligamento popliteo fibular, la región posteromedial, que se le da menos importancia que la esquina posterolateral, y el ligamento anterolateral. Y luego el ligamento cruzado posterior, pues hemos dicho que es el obélix, tampoco es tan importante, pero cuidado, es raro encontrarnos lesiones asociadas, aunque a veces las vemos, solo el 30%, y es muy frecuente verlas asociadas a otras lesiones, ¿vale? Recordad que el patrón de característico de contusión ósea es en dashboard edema, en salpicadero de coche. Y muchas gracias.